Bueno, hola. Vamos a empezar con un pequeño video El objetivo de este video es simplemente reemplazar lo que fue la clase que no tuvimos, eh, o mejor dicho, la mitad de la clase que no tuvimos el martes pasado, y para eso lo que vamos a hacer es una pequeña introducción que va a tener tres objetivos. Principalmente la idea es orientarlos un poco con el tema de la configuración del entorno de desarrollo, hacerles una introducción a ECMAScript 6 y bueno, y desarrollo en Node.js, y un poquito de Git y Continuous Integration básico, con el objetivo de que puedan ya empezar a trabajar con eso, incluso a pesar de que más adelante vamos a ver estas cosas un poco más en detalle. Sin más preámbulo, entonces empezamos. Como prerequisito para esto, tienen que tener instalado Node.js, por un lado, que eso se pueden fijar si lo tienen instalado haciendo node-version. Yo tengo una versión bastante nueva. Y también necesitan Yarn, o Yarn, no sé cómo se pronuncia esto, que también se pueden fijar de la misma manera si lo tienen instalado. Hay varias maneras de instalarlo. Yo la que estoy usando en este momento es con Node Version Manager, NVM. Con esto yo pude instalarlo en Linux y en Mac. Debería ser muy fácil porque simplemente es bash. Hay que instalar curl. Si no, en Ubuntu pueden pueden instalarlo con apt-get, básicamente haciendo así. Y en Mac tiene la opción de instalarlo con Homebrew. Homebrew Node.js. Cualquier opción creo que para la materia va a funcionar. Lo interesante sería que tengan una versión relativamente actualizada de Node.js. Si ustedes van a la página de Node.js ahora, las versiones más actualizadas están puestas, o sea, por lo menos tener la long term support estaría bueno. Si tienen que instalarlo en Windows, si no me equivoco, hay un binario para instalarlo que está provisto por la misma gente de Node. No estoy seguro, igualmente yo la verdad que no lo uso para Windows, pero sí, acá está, básicamente. Más allá de estas cosas, después bueno, hay que instalar Yarn, que Yarn lo único que necesita para ser instalado es Node, con lo cual una vez que tienen Node siguen estas instrucciones y listo. Por ejemplo, si tienen Windows tienen un instalador, si tienen Mac lo pueden instalar con Homebrew, si tienen Ubuntu lo pueden instalar con estas opciones. En particular, si ustedes ya usaron NVM, fíjense que hay unas instrucciones especiales. Pero bueno, siempre y cuando lean un poco la documentación no debería ser muy complicado. La otra que van a necesitar para esto es un editor de código. Yo en particular estoy usando el Visual Studio Code y creo que es el más recomendable para lo que vamos a hacer. Hay muchos otros editores, si quieren pueden usar WebStorm de JetBrains o en realidad cualquiera que ustedes consideren adecuado. Si quieren usar Vim, usen Vim. No debería ser muy importante en ese sentido. Pero bueno, mínimamente tener un editor que les ayude un poco a hacer algunas cosas. Teniendo todo eso, ya se puede empezar con el tutorial que vamos a hacer ahora. Que básicamente, como decíamos acá, va a ser configuración del entorno de desarrollo, intro a S6 y y desarrollo en Node.js, y Git y Continuous Integration básico.
Entonces, para empezar con todo esto, lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro proyecto. La creación del proyecto se puede manejar con Yarn, básicamente. Lo que puedo hacer es crear un directorio, por ejemplo, este va a ser 2019, primer proyecto PDES. Voy a meterme en esta carpeta, voy a agarrar y voy a hacer yarn init. Init lo que va a ser preguntarme varias cosas, por ejemplo, cuál es el nombre, la versión, la descripción del proyecto, puedo poner mi primer proyecto en PDES, un entry point que es básicamente si ustedes van a publicar su módulo, por dónde va a ir a buscarlo. Esto tiene que ver con el sistema de módulos de S6. En este momento no es muy importante, así que lo vamos a dejar como está. Una URL del repositorio si ya tuviera, pero todavía no tenemos. Un autor, que pueden poner lo que quieran. Yo voy a poner publicar, una licencia, si es privado o no, etc. Hay una opción de hacer que te ponga todos los valores por defecto, pero no hay mucha diferencia. Una vez que tenemos creado nuestro proyecto, podemos abrirlo con el Visual Studio Code. Si tienen la línea de comando, pueden escribir code. Acá y esto lo va a abrir, lo cual es bastante cómodo. Perfecto, podemos ver nuestro package.json. Nuestro package.json tiene toda la info del proyecto. Un proyecto en Node es básicamente, principalmente, además de su código de fuente, digamos, lo que es la data del proyecto está en archivos de configuración. Uno de esos archivos de configuración es el package.json, que va a ir recolectando, por un lado, distintos scripts por ejemplo, para correr las cosas y para correr los tests, etcétera, se van a ir configurando acá, o sea, como pequeñas tareas. Y por el otro también va a ir guardando las dependencias que nosotros digamos. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Con respecto a las dependencias, vamos a querer, igualmente ya podemos empezar a escribir un poco de código. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo que vamos a llamar index.js. En este archivo lo que vamos a hacer es hacer un console.log hello world, o sea, lo más básico del mundo. Y lo que podemos hacer ahora es decir en el package.json que cuando yo haga en la sección de scripts, discúlpenme un segundo, en la sección de scripts vamos a tener el script start, que lo que va a hacer ejecutar node index.js. Entonces cuando yo vaya a mi proyecto y haga npm start, o mejor dicho yarn start, lo que va a hacer correrlo, y fíjense que acá lo veo en consola hello world. Dentro de todo entonces ya estamos bastante hechos. Ahora hay un tema, y es por defecto Node.js no tiene todas las extensiones de ECMAScript 6. Hay muchas extensiones que funcionan, pero no todas. Entonces, para poder hacer que esas extensiones funcionen, vamos a tener que agregar Babel. ¿Qué extensiones no funcionan? Por ejemplo, el tema del manejo de los módulos. Esto lo voy a escribir ahora y quizás no tiene tanto sentido, pero ahora lo vamos a ver para qué se usa. Pero por ejemplo, si yo quiero exportar una constante que sea igual a, no sé, nombre, que es igual a Pablo, esta constante que yo quiero exportar no me va a dejar hacerlo porque export no está soportado por, o mejor dicho, este sistema de módulos en particular no está soportado por
defecto en Node, sino que Node tiene otra manera de manejar módulos en los distintos proyectos. Para que sea realmente la versión de ECMAScript 6 que nosotros queremos, vamos a usar algo que se llama Babel. Babel es básicamente un transpilador de JavaScript. Acá dice, bueno, compilador de JavaScript, pero lo que hace es traducir un JavaScript como dice acá, de nueva generación, y lo convierte en un JavaScript compatible con lo que son generaciones anteriores, ¿no? Para poder usar Babel en nuestro proyecto, todo esto que vamos a hacer ahora igualmente es algo que más adelante no vamos a tener que hacer con nuestro proyecto de frontend, al menos, quizás sí en el proyecto de backend. En el proyecto de frontend no lo vamos a hacer porque lo va a gestionar todo una herramienta de configuración de React, pero sin embargo está bueno saber cómo funciona por atrás. Y también qué herramientas estamos usando, incluso cuando tenemos una herramienta que nos autogestiona la configuración. Entonces, tenemos que agregar Babel. Para agregar Babel, vamos a usar yarn y vamos a agregar estas dependencias. Yo después, cuando publique este video, una cosa que les voy a mandar va a ser el repositorio de código donde voy a tener el código terminado. Si ustedes necesitan saber cuáles son las dependencias, las van a poder consultar en el repositorio de código. Entonces, corremos esto. Y listo, agrega las dependencias. Ahora bien, si yo trato de correr, esto todavía va a fallar, pero porque por defecto no levanta Babel. Para que levante Babel, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro script para que en lugar de correr nodeindex.js, corra Babel nodeindex.js. Si corremos ahora, ¿por qué no me funcionó? No sé si es porque... ¿Será porque no configuré el Babel RC? Hay un archivo de configuración que tiene que tener el proyecto cuando uno tiene un proyecto Babel, que se llama Babel RC, en donde le dice cuáles son los presets que va a usar el proyecto en relación a, bueno, cuál es la versión actualizada de JavaScript que queremos correr. Un segundo que estoy buscando cómo era esto. Básicamente ya, ahí está, ahí lo encontré. A ver si esto funciona. Perfecto, sí, le tenía que configurar cuál era el preset de Babel. Ahora que sabe cuál es el preset, que esto es un alias para decir que es el preset más avanzado que soporta esta versión particular de Babel. Entonces, no es el preset más avanzado, sino un preset por defecto de esta versión de Babel. Después hay como algunas extensiones que son como opcionales que uno puede ir agregando. Para lo que nosotros vamos a hacer es muy probable que no tengamos que pensar demasiado en eso. Y ahora esto entonces ya funciona a pesar de que teníamos la palabra clave exports. Muy bien, ahora que tenemos esto, lo que podemos hacer es empezar también a testear, a hacer algo más en serio. Vamos a hacer, no sé cuántos de los que están viendo este video estén familiarizados con el ejercicio de Pepita, pero lo que vamos a hacer es modelar una golondrina.
Las golondrinas lo que pueden hacer es comer y volar. Cuando comen, ganan 2 de energía por cada gramo que consuman, y cuando vuelan pierden 3 de energía por cada kilómetro. El objetivo es poder hacer volar y comer a una golondrina en particular que vamos a llamar Pepita, y ver que eso resulte como nosotros queremos. O sea, que la energía se actualice como nosotros queremos. Para eso, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser modelar a Pepita como un objeto. Con esto vamos a empezar a introducir un poquito la sintaxis de ECMAScript 6. No vamos a hacer una intro muy profunda, porque ECMAScript 6 es bastante grande en realidad, pero por lo menos con lo básico. Así se puede definir un objeto entre llaves. Los objetos en JavaScript y en ECMAScript 6 son básicamente una especie de mapa glorificado, en donde yo puedo tener claves, por ejemplo, la propiedad energía, y valores, por ejemplo, el entero 30. Y a su vez, los valores de esas claves pueden ser funciones. Entonces yo puedo definir la propiedad volar, que va a ser una función que recibe la cantidad de kilómetros que va a volar, y lo que hace es resta tanta energía como kilómetros volados por 3, que era más o menos lo que habíamos dicho. Después vamos a tener el comer, que va a recibir la cantidad de gramos de alpiste, y lo que va a hacer sumar la cantidad de gramos multiplicadas por 2. Como es un mapa, lo que tengo que hacer es separar sus valores por coma. Esta es una manera de escribir funciones, después vamos a ver otras. Y podemos empezar haciendo un ejemplo muy básico. Podemos decir a Pepita comer, por ejemplo, y ver cuál es su energía. Eso lo podemos hacer con... si me encuentro acá, con string interpolado. La energía de Pepita es pepita.energía. Esto es después de comer. Y después puedo hacer la misma prueba con volar. Volar 4 kilómetros después de volar. Y podemos ver un poquito cómo se comporta todo esto. Agarramos nuestro proyecto, corremos yarn start y nos dice que después de comer los 3 gramos tiene 36 de energía, lo cual es correcto, porque sería 3 gramos por 2 son 6, se lo sumamos a 30, 36. Y después de volar 4 kilómetros va a 24. ¿Por qué? Porque consumimos 12 de energía y tenía 36. En principio está todo más o menos como queríamos. Esto igual no es una muy buena manera de testear. ¿Por qué? Porque es un test que tenemos que correr manualmente. Entonces, lo que podemos hacer es convertir este test en algo que se pueda ejecutar automáticamente. Para eso vamos a usar una tecnología que se llama Jest, que es un framework de testing, que es el que se usa por defecto en general con React, y por eso lo vamos a empezar a usar acá. Para usar Jest, lo que tenemos que hacer es básicamente agregarlo como dependencia usando yarn install, yarn add como antes. Para eso tengo un pequeño machete acá, en el cual lo que hago es copiar este código. Lo que va a hacer fijarse cuáles son las dependencias, las va a bajar, si es que no las tiene bajadas ya, y listo.
Entonces, si yo voy a mi package.json, voy a poder ver que me agregó las dependencias. Una opción para agregar las dependencias también es agregarlas acá al package.json y correr algo que se llama yarn install. O sea, en este momento yo ya tengo todas las dependencias, pero si no tuviera alguna dependencia instalada, puedo correr yarn install y me las instala. De hecho, si ustedes configuran un proyecto y después uno de sus compañeros de equipo clona ese proyecto desde un repositorio de código y tiene que instalar las dependencias, lo que tiene que hacer es correr yarn install en su computadora en el directorio del proyecto. Eso lo que va a hacer bajar todas las dependencias en una carpeta que está dentro del proyecto, que se llama Node Modules, que incluye todas las dependencias. Esta carpeta obviamente no hay que subirla al repositorio, que es algo que vamos a configurar ahora en un ratito. Volviendo al tema del testing, una vez que agregamos las dependencias, también lo que necesitamos hacer es agregar nuestro script de test. ¿Qué hacemos cuando le decimos a yarn que corra nuestro script de test? Lo que vamos a hacer por ahora es solamente correr jest. Bien, y una vez que tenemos configurado esto, podemos escribir nuestro test. Hay varias convenciones para escribir tests en ECMAScript 6. Una de ellas dice que si uno va a escribir un test unitario, lo tiene que escribir en la misma carpeta, o mejor dicho, lo tiene que escribir cerca del archivo que se está testeando. Esto a algunos puede llegar a hacerle ruido porque tenemos como mezclado código de prueba y código de productivo, pero bueno, es una de las convenciones que se usa y muchas herramientas funcionan con esa idea, así que vamos a tratar de respetar esa convención. Hay otras convenciones que se pueden usar. Lo interesante sería que adopten una en el equipo y que la sigan todos. Es más importante muchas veces ser consistente que tomar la decisión más, entre comillas, acertada. Lo que vamos a hacer entonces en este momento es crear un archivo de test que vamos a llamar index.spec.js. Por defecto, Jest va a buscar todos los archivos que tengan spec en su nombre y los va a ejecutar. También va a hacer lo mismo con aquellos que tengan test.js. O sea, es un framework que se maneja más que nada por convención. Algo que vamos a hacer ahora entonces es escribir nuestro test. Para eso vamos a usar describe y vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que estoy testeando? Estoy testeando a Pepita básica. Y le vamos a pasar por parámetro una función. Esta es otra manera de escribir funciones, distinta a como estaba antes con function. Una función que no recibe ningún parámetro, que adentro va a tener cuáles van a ser nuestros casos de prueba. O sea, esto lo que hace es describir un escenario y acá tenemos nuestros casos de prueba. Entonces, esto no sé qué hizo. Entonces acá lo que vamos a poner es cuál va a ser nuestra prueba. Debería volar y consumir energía. Y lo que vamos a hacer es decirle a Pepita, que por alguna razón debería importármelo, no me lo está importando. Pepita from index. A ver si me lo detectó bien, perfecto. Si tengo navegabilidad. Claro, es que nunca lo exporté, por eso no me lo autocompleta. Esto no está funcionando. O sea, y acá es donde entra el tema de los módulos. Cuando uno accede a una constante, bueno, primero veamos qué pasa, ¿no? Si yo intento hacer esto, quiero la constante Pepita que no sé, o sea, o primero tratemos de escribir Pepita y hacemos pepita.volar.
2 kilómetros y esperamos. Para tener autocompletar de Jest hay que instalar una dependencia en particular que todavía no instalé, que es Jest Types, si no me equivoco. Perdonen este desvarío, ahora ordeno un poquito las ideas. Types @jest. Perdón, @types/jest. Vamos a terminar con este test y después vemos qué pasa. Spec a pepita.energía to equal si voló 2 kilómetros y cada 2 kilómetros consume 3 de energía, entonces va a consumir 6 de energía. Esto tiene que ser igual a 24, ¿no? Sí, creo que sí. Y lo que podemos hacer ahora es tratar de correr nuestros tests. Para eso hacemos yarn tests. Trata de correr y lo primero que nos dice es que Pepita no está definido. Claro, bueno, es que lo tenemos que importar. Tratamos de importar Pepita. Importamos Pepita from .index.js. Y esto lo probamos, o sea, creemos que va a funcionar. No funciona porque Pepita no es realmente un export de index.js. Y acá es donde entra la palabra clave que habíamos puesto antes. Cuando uno define un archivo en este modelo en particular de módulos de Node.js o de ECMAScript 6, lo que está haciendo es definir una especie de módulo autocontenido, en donde las dependencias de ese módulo se importan, como se importa esto acá arriba, y las cosas que provee ese módulo se exportan. Todo lo que no se exporta se asume privado. Entonces yo no podía acceder a esa constante Pepita hasta que no la hice un export. Y fíjense cómo cambió esto. Perdón. Que ahora, cuando navego desde acá, ahora me reconoce de dónde viene Pepita. El IDE se empieza a dar cuenta. Y ese tipo de cosas a veces ayudan. O sea, yo me di cuenta que no me estaba funcionando porque justamente no me estaba ofreciendo importarlo. De hecho, ahora que tengo esto, como yo tengo una extensión que se llama autoimport, si yo le pido autocompletar a Pepita, me ofrece una de las opciones que es importar Pepita desde index. Si yo toco esa opción, automáticamente me importa y puedo saber que está bien importado. Ahora, si yo corro esto debería funcionar. Perfecto. Tenemos nuestro primer test ya funcionando. Otra cosa que en algún momento mencioné, que no sé si que en un momento empecé a desvariar, es que no me está autocompletando bien todo lo que es los casos de prueba, ¿no? El to equal, o sea, tuve que escribir el to equal a mano. A veces eso es un poco engorroso. Entonces, una opción para que el IDE en particular entienda ciertas cosas es agregar algunas dependencias que se llaman de tipos. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar y agregar una dependencia que se llama types.jest. Y si yo agrego esta dependencia, ahora cuando voy a escribir mi test, tengo muchísimas más opciones autocompletadas y puedo saber un poco, o sea, es más fácil para escribir los tests sin tener que ir a consultar la documentación todo el tiempo. Vemos esto como estaba. Otra cosa que podemos hacer acá es testear qué pasa cuando come. Vamos a escribir otro test.
que va a ser muy parecido. Comer debería comer y ganar energía. Si come 3 gramos, debería ganar 6 de energía, entonces va a tener 36. Acá hay un tema. Como es el mismo objeto, vamos a tener, probablemente tengamos un problema de error, pero vamos a ver qué pasa, porque no estoy seguro de si no inicializa todo el entorno por cada test. No, de hecho falló, claro. Como Pepita es un singleton que es único para toda la aplicación y está muy mal esto que estamos haciendo, entonces ese test falla. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es ver alguna manera de crear a Pepita que no sea con definiendo una constante que después yo modifico. Para eso lo que vamos a hacer es definir una función constructora que va a ser crear golondrina. Esta función crear golondrina lo que va a hacer es recibir la energía, por ejemplo, o en realidad podemos hacer que no reciba nada y lo que va a hacer es devolver este mismo objeto que tenemos acá. Y esto lo vamos a exportar. Entonces ahora vamos a tener a Pepita, pero que en lugar de tener esto va a ser una constante que va a estar definida por cada test. Const Pepita igual a crear golondrina. Pepita volar y spec pepita.energía igual lo que dice de abajo. Y acá algo parecido. Pepita igual a golondrina. Y esta constante ya no existe más, así que tenemos que sacarla. Volvemos a correr los tests. Y todo debería funcionar. Perfecto. Hasta acá tenemos algo que más o menos funciona. Lo que podemos hacer, o sea, bueno, algo muy importante que uno tiene que hacer para trabajar en software en general es tratar de mantener sus cambios lo más chicos posibles. Y dado que ya tenemos algo que funciona, es una buena idea inicializar nuestro repositorio de código y empezar ya a trabajar contra eso. Para eso lo que vamos a hacer va a ser correr git init acá adentro. Con eso inicializamos un repositorio vacío. Visual Studio Code ya se dio cuenta que existe un repositorio, entonces me da la opción de comitear cosas, pero también me dice que el repositorio tiene muchos cambios activos. Y fíjense que se dio cuenta incluso de que el problema probablemente sea que tengas un node modules que no está, que deberías ignorar, porque justamente eso es lo que hace que tengas tantos cambios. Entonces lo que voy a hacer va a ser aceptar esa sugerencia que me hacía y automáticamente me va a crear un ignore en donde puedo poner ese node modules que lo va a poner automáticamente, digamos. Lo que puedo hacer después también es comitear. Ahora sí. Esto lo pueden manejar desde la consola o lo pueden manejar como ustedes quieran. Yo lo voy a manejar desde el Visual Studio Code porque me resulta en general más amigable hacer las cosas desde el IDE. Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, este es el initial commit, o el commit inicial, en donde creamos el proyecto. Control Enter me dice que necesito agregar los cambios a staging, le voy a decir que sí. Eso es un tema particular de Git y ahora ya están comiteados. Obviamente estos cambios no están pusheados, para eso lo que voy a tener que hacer es crearme un repo. O en el caso de ustedes que van a estar trabajando, o sea, mejor dicho, esto, si están siguiendo esta guía como un tutorial, pueden hacerlo como práctica.
no hace falta, o sea, pueden crear sus propios repositorios, pero en el caso del trabajo práctico, obviamente van a usar el repositorio que ya creamos. Que ya creamos, no, el que creamos con GitHub Classroom, si es que ya lo tienen, y si no, bueno, vayan y créenlo. Entonces vamos a crear un nuevo repositorio que vamos a llamar 2019 primer proyecto, o PDs primer proyecto, llamémoslo. No, pongámoslo, seamos consistentes como estaba ahí. Que va a ser público, lo creamos. Y vamos a copiar este cacho de código de acá, este cacho de script de Bash, para poder agarrar e inicializar nuestro proyecto. Eventualmente uno termina haciendo un ida y vuelta entre la consola y el IDE. En general, la realidad es que no hay un buen manejo en el IDE. Y ya tenemos nuestro proyecto comiteado. Ahora que lo tenemos comiteado, es una buena idea quizás agregar una mínima integración continua. Algo muy, muy sencillo que solamente corra los tests. Eso es con lo que vamos a empezar por ahora, y la idea sería que cuando ustedes empiecen su TP, lo mínimo que tengan ya desde el principio sea esta misma integración que vamos a hacer ahora. Para eso vamos a usar Travis. Travis es un servidor de integración continua que maneja la gente de GitHub. Entonces es muy fácil justamente integrarse. De hecho, cuando ustedes inician sesión en Travis, cuando ustedes inician sesión en Travis lo hacen con su cuenta de GitHub, como dice acá. Y tiene una opción para repositorios públicos que es gratuita. Si ustedes quieren hacerlo con repositorios privados, tienen que usar travisci.com, si no me equivoco, que es para repos privados y que no es gratis. Si no me equivoco, quizás tiene algún plan gratis, no es gratis. Otra opción también es setapear algo como Jenkins, pero para setapear Jenkins tienen que hacerlo self-hosted para que sea gratuito. No es tan fácil. Travis, en cambio, es algo que para repos públicos es muy rápido de configurar y funciona bastante bien. Y para que Travis pueda agarrar nuestro repositorio tiene que tener un archivo que se llama travis.iml, que lo vamos a crear con nuestro IDE. Ese archivo lo que va a contener es básicamente una idea de la cantidad de... Perdón, una idea de la... No sé ni qué estoy diciendo. Va a tener una configuración que el Travis va a levantar para saber cómo construir nuestro proyecto. Travis se maneja mucho por convención. Entonces, por ejemplo, una cosa que puedo hacer es decirle: mi proyecto va a ser un proyecto en lenguaje Node.js y la versión de Node.js es la que tengo instalada, o sea, que es esta acá. Y con eso Travis ya va a saber que lo que tiene que hacer es levantar una máquina virtual que va a tener Ubuntu y que va a tener Node Version Manager. Con Node Version Manager va a instalar el Node.js que yo le puse acá, y lo que va a correr mínimamente es npm test. No, perdón, npm no, va a correr yam test, lo mismo que estábamos corriendo nosotros, y se va a fijar que todo funcione. Vamos a comitear este cambio. YAML es un lenguaje de markup que no tiene llaves, que fue creado por la gente de Ruby porque son así. Y lo que vamos a ver es si ya con eso nos lo levanta.
Lo más probable es que no, creo que hay que ponerlo a mano, que lo levante. Entonces lo que tengo que ponerle acá es donde dice mis repositorios, hay un botoncito de más, busco el repositorio que quiero que pruebe, le doy agregar y listo. Vuelvo al dashboard. O vuelvo a la home en realidad. Y ahora para que el build se haga, lo que tendría que hacer sería comitear algo. Lo que vamos a hacer entonces para que eso funcione es un pequeño cambio quizás en algún texto. O sea, por ejemplo, qué sé yo, quizás cambio esto porque sea un 4 en lugar de un 3 y le pongo 38. También pueden hacer un commit vacío, o sea, esto que estoy haciendo es medio una especie de hack. Commit para triggerear Jenkins. Perdón, Jenkins no, Travis. Si es que no me lo levante, yo hubiera pensado que me lo iba a levantar, pero el que me está levantando es el proyecto que hice de ensayo, digamos. Acá está. Todavía no buildeó nada, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es triggerar este commit para que me lo levante y realmente me lo muestre. Ah, quizás no lo había pusheado el Travis.cd, ¿no? Claro, creo que no lo pushé, soy un nabo. Bueno, no importa, ahora pushé los dos cambios seguidos, ahora sí lo voy a levantar. Que le puso un nombre tan parecido a los dos proyectos es algo que yo no sé. Démosle un ratito. Es que yo también soy un boludo. Este tipo de cosas a ustedes les pueden llegar a pasar, así que está bueno que me pasen a mí. Este archivo no se tiene que llamar travis.iml, se tiene que llamar .travis.iml. Si no, no funciona. Renombrado archivo travis.iml. O sea, quizás ustedes se los levanta de una, ni siquiera lo tienen que agregar. Travis hace algunas magias muy, muy locas. Es una de esas cosas que cuando funciona es mágico y cuando no funciona no sabes por qué no funciona. Vamos a ver si este era realmente el problema. Yo creería que me había olvidado de pushear de nuevo, pero esta vez a ver si mínimamente está ahora sí el cambio. Quizás lo único que me hace falta es un poco de paciencia. Ahí está. Sí, solamente me hacía falta un poco de paciencia, ahora sí. Entonces ahora esto lo que va a hacer levantar una pequeña máquina virtual en donde va a bajar la versión de Node que yo le tengo configurada y va a correr los tests y me va a poner cuál fue el resultado de esa corrida. No solo eso, sino que si en algún momento falla la corrida, me va a notificar por email diciéndome que tal build falló. Yo puedo venir acá y puedo ver el log para ver exactamente qué fue lo que falló. Si le damos un ratito,
Perfecto, terminó bien el build y podemos ver que ahora nuestro build corre. Lo que vamos a hacer ahora es cortar este video que ya se hizo un poquito largo, y después vamos a reanudar exactamente donde lo dejamos acá con lo que queda de este pequeño tutorial que va a ser básicamente, bueno, cómo aprovechamos al máximo ahora que tenemos este Travis configurado y cómo también, o sea, cómo sería un flujo normal de desarrollo ahora que tenemos el proyecto creado. Bueno, vuelvo en un ratito.